La epilepsia es una enfermedad cerebral no transmisible, crónica, que se caracteriza por convulsiones recurrentes, que son episodios breves de movimiento involuntario que pueden involucrar a una parte o a todo el cuerpo, y en ocasiones se acompañan de pérdida de conciencia y control de la función intestinal. Bueno, la epilepsia es uno de los trastornos neurológicos más prevalentes, más frecuentes, de los trastornos mayores. La definición de epilepsia es la predisposición a presentar crisis epilépticas de manera reiterativa, ¿tá? Y además asociado a las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, sociales y psicológicas que conlleva el diagnóstico, ¿no? La enfermedad en sí. Empecé a los 8 años con un movimiento totalmente involuntario en los miembros superiores y bueno, en un primer momento elevaba los hombros muy bruscamente y que a mí misma me descolocaba porque totalmente involuntario. Y bueno, en un principio mi entorno lo tomó como un probable tic nervioso y eso como que se fue afirmando en el común de todo, en la escuela, mis amigos, mientras crecía. Cuando era niña no lo hacía muchas veces en el día, en momentos puntuales de repente, pero a medida que fui creciendo y ya más cerca de la adolescencia, eso fue haciéndose cada vez más evidente. No tenía de repente alguna crisis de ausencia, que suele suceder, pero el movimiento se hacía cada vez más seguido, más evidente, hasta que llegó un día en que se produjo el ataque. Empezó un ataque, luego siguió otro, y bueno, ahí pasé directamente a evaluarme con una neuróloga. Se hicieron todos los estudios pertinentes y se llegó al diagnóstico de epilepsia. A veces es difícil saber si una persona está teniendo una convulsión, porque quien tiene una convulsión puede parecer confundido o con la vista fija. Sin embargo, otras convulsiones pueden hacer que la persona se caiga, tiemble y no se dé cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor. Las crisis epilépticas son la manifestación clínica de descargas a nivel neurológico, a nivel de las neuronas, ¿sí? De descargas eléctricas, ¿tá? Significa que un grupo de neuronas se reclutan y comienzan a descargar de manera anómala, sincronizada, ¿sí? Y eso va, como que se genera una corriente eléctrica, ¿sí? Y eso va reclutando neuronas y supera determinado umbral, y eso es lo que, cuando supera el umbral, es cuando nosotros vemos la manifestación clínica, o sea, lo que nosotros vemos la crisis epiléptica. Como esa convulsión. Las convulsiones las hay de distintos tipos, ¿sí? Tenemos crisis que son, o crisis focales, para hacer como una distinción grande, crisis focales y crisis generalizadas. Las generalizadas, que afectan a ambos lados del cerebro, y las focales o parciales, que afectan solo a un área del cerebro. Hay pacientes que tienen crisis epilépticas sin compromiso de conciencia, y estos pacientes durante la crisis, ellos recuerdan lo que sucede, el acompañante logra establecer un vínculo con el paciente, le pregunta, muchas veces puede contestar, ¿sí? Y después hay otras que no, en la cual el paciente en realidad inicialmente algunos se dan cuenta, tienen algo que le avisa, que es lo que muchos de los pacientes nos cuentan, que hay algo que me avisa que me va a dar la crisis. Entonces, en ese momento se dan cuenta, ¿tá? Y puede que al principio, ¿sí? Mantengan la conciencia y luego ya no, ¿tá? Eso significa que, como les decía inicialmente, esta actividad eléctrica se extiende muchas veces al otro lado, dependiendo de los territorios, ¿sí? De las áreas cerebrales que involucre, ¿sí? Entonces podrá cursar con compromiso de conciencia o sin. En mi caso, una vez que salgo de la crisis, sí me doy cuenta, porque el agotamiento que siente tu cuerpo es tremendo. Entonces no lo comparas con otra cosa. Y tu mente también, tu mente se siente
como muy agotada. Tu mente está en un momento que por un lado intenta hacer el esfuerzo de acordarse de dónde estás, qué día es, dónde estabas cuando te pasó, de hallarte en el lugar, pero después tenés todo un día en el que tu cuerpo se siente fatal. Están los otros tipos de crisis epilépticas, que son, por ejemplo, las que llamamos crisis de ausencias, ¿sí? En las cuales el paciente tiene como una desconexión con el ambiente que lo rodea, que generalmente aparece de manera abrupta. Por ejemplo, el paciente está de repente en una conversación o realizando alguna actividad y queda con la mirada fija, ¿sí? Como que no responde al medio que lo rodea, puede tener automatismos, ¿sí? Y bueno, y después, dentro de esto tenemos distintos tipos, las más prolongadas, las típicas, las atípicas, pero eso sería lo más, en general, lo más característico de las crisis de ausencias. Aproximadamente en la población, un 10% de la población podrá tener una única crisis epiléptica en su vida. O sea que estamos hablando de que cada 100 pacientes, 100 personas, 10 pacientes pueden presentar en su vida una única crisis epiléptica y no reiterarla. Eso es importante a tener en cuenta, ¿sí? Porque ese paciente no reúne los criterios, como hablábamos hoy, de diagnóstico de epilepsia. Tenemos distintas causas, las estructurales, las causas genéticas, las causas metabólicas, autoinmunes, infecciosas, y también a veces se estudia todo al paciente con todas las herramientas que tenemos y con toda la historia a su vez del paciente, ¿no? Y todos los estudios, y a veces no se llega a la causa, ¿sí? Tenemos las causas genéticas, que nosotros, hay determinados síndromes epilépticos que sabemos que son de causa genética, que muchas veces no se llega al diagnóstico específico, al estudio genético, ¿sí? Que en realidad en muchos casos sería irrelevante, pero en otros casos tenemos también los antecedentes familiares, ¿tá? Que sabemos que son síndromes epilépticos y que tienen relación en cuanto a la genética. También tenemos las otras causas, las causas secundarias, ¿sí? Que muchas veces van de la mano de las causas estructurales. Por ejemplo, una lesión en el cerebro, un paciente de repente que no era epiléptico, sufrió una ACV, ¿sí? Sea isquémico o hemorrágico, y deja un área de lesión a nivel del cerebro. Eso es lo que hace, se genera un área de gliosis, como una cicatriz, y eso es altamente epileptiforme, ¿sí? Como que predispone para las descargas epilépticas. Entonces el paciente un buen día no era epiléptico y un día viene a la consulta y nos cuentan, el paciente tuvo esto, y a partir de ese momento nosotros, por más que sea una sola crisis, sabemos que el paciente tiene altas chances de tener una segunda crisis. Esa es la excepción que nosotros hacemos para el diagnóstico de epilepsia. Sabemos que tiene una probabilidad de más del 60% de reiterar una segunda crisis y a ese paciente le empezamos tratamiento. Lo ha desencadenado muchas veces la combinación de un mal descanso, ¿sí? Con el ciclo menstrual. Esa combinación y un factor alto de estrés me ha jugado en contra. Acá lo importantísimo en cuanto a la epilepsia es tener una buena relación médico-paciente. Es fundamental la educación del niño o del paciente que tenga epilepsia, del adulto y de la familia, ¿sí? Porque muchas veces se genera todo eso de que no puedes tal cosa porque sos epiléptico, no puedes tal otra, ¿sí? Entonces, es fundamental siempre todas las dudas aclararlas con su médico, ¿sí? Pero deben tener una vida normal. Presenciar un ataque epiléptico es algo que puede asustar bastante. La persona puede perder la conciencia o parecer que no se entera de lo que le sucede, hacer movimientos involuntarios que la persona no puede controlar, como revolcarse o agitar con nerviosismo una o más partes del cuerpo, y experimentar sensaciones o sentimientos fuera de lo común, como miedos inexplicables. Tras el ataque puede sentirse cansado, débil o confuso. La convulsión en sí es muy difícil de ver para el entorno, para la gente que está cerca. Es algo que tienen que saber manejar la situación sin asustarse, a pesar de la impresión que puede llegar a dar, porque tienen que asegurar tu área.
asegurar el área, porque de repente tú estás en un lugar que puede resultar peligroso. A veces las lesiones que pueden haber en un ataque se da por lo que hay alrededor cuando tú tienes la caída. Entonces lo primero es asegurar el área, sacar las cosas que te pueden dañar, y no darte nada a beber en ese momento, ni previo ni después. En los casos de cómo actuar frente a una crisis epiléptica es fundamental, primero que nada, la tranquilidad del acompañante, ¿sí? Que no es fácil, pero bueno. Intentar siempre dejar al paciente en un lugar, puede ser en el piso, ¿tá? Para que no se lastime, para que no se genere lesiones, porque muchas veces la epilepsia de por sí no es, o sea, no le va a generar un daño en ese momento. El problema, la mayoría de las veces, son los daños secundarios, que el paciente de repente está caminando, se cae, se golpea. Lo importante es dejar al paciente en una posición segura, de costado, no intentar ponerle ni la mano en la boca, ni lo de la lengua, todo eso, eso ya no se usa más. Eso era antiguamente que lo decían, eso no se debe hacer y no se corre ningún riesgo. La seguridad del paciente es acostado en el piso o en una cama, sujetado, pero tampoco no limitarle los movimientos. Dura unos minutos y es importante que la persona que se encuentra al lado de la persona con epilepsia tome el tiempo de la duración de ese ataque. No todos los ataques son iguales, y esa información puede serle útil al cuerpo médico cuando venga, ¿verdad? A asistirte. En los casos de los pacientes epilépticos que están bajo tratamiento, la primera causa de crisis epiléptica en un paciente epiléptico es el abandono de la medicación, el no cumplimiento. Entonces ahí la importancia de cumplir con la medicación. Es importante saber que las personas que padecen epilepsia pueden llevar una vida normal. Muchos atletas, escritores, políticos, empresarios, médicos y actores padecen esta afección. Empecé con una dosis máxima, luego me bajaron a una intermedia, quedé en una dosis baja y es a la que estoy el día de hoy. He pasado el máximo tiempo que he pasado sin ataques entre las dos últimas convulsiones fueron 12 años. Y en esos 12 años yo pude hacer distintos tipos de actividades, siempre apoyadas con el equipo médico atrás, ¿no? Corrí media maratón. Actualmente tenemos una vasta línea de medicamentos con muy buena eficacia, distintos tipos, los de primera línea, segunda línea, ¿sí? Siempre se trata de hacer un tratamiento individualizado al paciente para el tipo de crisis epilépticas que tiene, teniendo en cuenta una serie de factores como ser, la edad, si está en edad reproductiva, si está embarazada, además. Durante el embarazo, en mi caso, se me dieron medicamentos adicionales para ayudar a contrarrestar posibles efectos que podía tener mi bebé. Y bueno, llegué al parto, en mi caso fue por cesárea, pero nació una bella bebé, se llevó todo de manera normal, no hice ningún ataque, se me fue controlando muchísimo.